¿Cómo funciona la educación preescolar? Tenemos círculos infantiles, pero desgraciadamente la posibilidad no nos da que todos los niños en la edad preescolar puedan acceder a los círculos infantiles. Pero hemos diseñado un método que se llama Educa a tu hijo, que permite que nuestros docentes en los círculos infantiles van a las comunidades de los círculos infantiles y preparan a los padres de familia para que desde la casa desarrollen las habilidades necesarias con actividades, juegos y lo que está diseñado para ese círculo infantil, y el padre de familia desde la casa desarrolla en el niño las habilidades necesarias que le hacen falta. Este programa hoy lo estamos desarrollando en Chimalhuacán también, con los círculos infantiles y la educación preescolar para los padres de familia que están en las diferentes comunidades de la educación preescolar. ¿Cómo está diseñada la educación primaria? Bueno, este es el primer elemento esencial para la educación diferenciada de la cual les hablaba, y es la disminución de estudiantes por grupo en cada uno de los niveles de enseñanza. Nuestras escuelas de primaria no pueden tener grupos de más de 20 estudiantes. Esto da una posibilidad muy grande para que el docente pueda trabajar diferenciadamente con cada uno de nuestros niños y desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo de estos niños. Bueno, en la educación primaria no tenemos retraso escolar en estos momentos. Todos nuestros maestros transitan en los dos ciclos escolares, o sea, de primero a cuarto es el mismo maestro que tiene al niño de primer grado hasta el cuarto grado, y en quinto y sexto es un maestro de ciencia y uno de humanidades, pero que también transitan por los dos grados con los niños. El promedio de maestro-alumno es de 9,8 alumnos por maestro. Les explicaba que se podían tener no más de 20, pero tenemos aulas de 3, 4, depende de las zonas montañosas donde estén también los estudiantes. Hemos estudiado la posibilidad de implementar el inglés desde el tercer grado. Hoy lo hacemos con videoclases, pues no teníamos esa formación dentro de la carrera, pero ya desde el año pasado existe la carrera de formación de profesor de inglés para la educación primaria, lo que nos permite ya, en la medida que tengamos los profesores también, que eso sea con un resultado más eficiente. Y un elemento muy importante que hemos implementado en los últimos años, y es el estudio masivo del ajedrez en cada una de las escuelas primarias. Hemos comprobado en resultados de investigaciones que los niños que juegan ajedrez desarrollan mucho mejor su estrategia, su pensamiento estratégico y técnico-táctico, y que después, por supuesto, también se va a implementar y se va a fomentar en el desarrollo de cada una de las asignaturas. En la educación especial, como les decía, cuando triunfa la revolución, prácticamente no existía esta enseñanza. Creamos 50 escuelas y hoy disfrutamos de 400 escuelas, además de primer nivel de educación especial. Estas escuelas tienen un plan de estudio muy similar a las escuelas normal por donde transitan todos los estudiantes. Esto que permite que un niño que tenga una discapacidad, que necesite una atención diferenciada, puede ir no por tiempo indefinido, sino por un tiempo determinado a esa escuela especial, y cuando resuelve su problema de discapacidad,
que puede ser un problema de trastorno de la disciplina o puede ser otro tipo de problema, puede incorporarse normalmente a la escuela sin tener ninguna afectación, porque el plan de estudio y los programas de estudio son los mismos en cada una de las escuelas. En el caso de la secundaria básica, bueno, ahí tenemos una opción, y es que cada aula no puede tener más de 30 estudiantes. Pero también entonces tenemos una formación de profesores por 2 asignaturas. O sea, en la formación de profesores, las carreras hoy son para 2 asignaturas y se fortalece el profesor tutor. Quiere decir que este profesor, como les decía, puede ser formado matemática física como una de las disciplinas que se forman, biología química o biología geografía o español literatura o historia marxismo, y él puede impartir esas 2 asignaturas dentro de la escuela. Para el próximo curso escolar, ya la formación de profesores vuelve a ser por disciplina. Y además, en vez de 5 años, van a ser de 4 años de estudio, lo que nos va a permitir también, sin perder calidad, que podamos tener mayor cantidad de profesores, pero además que la vida útil de ese profesor sea mucho mayor y empiece también mucho más joven dentro de la formación laboral. Buscamos en la secundaria básica trabajar fuerte el trabajo metodológico, esencialmente en 2 líneas. Concebimos los colectivos de grado y las asignaturas. La asignatura es aquel grupo de profesores de una misma asignatura que ven el desarrollo de la disciplina en el nivel de una forma horizontal, con cada una de las habilidades de la disciplina. Pero en el colectivo de grado, que es una estructura muy importante, se ve todos los profesores de las diferentes asignaturas en un mismo grado y permite hacer un estudio de cada estudiante, de cómo se desarrolla, de cómo avanza y cómo aprende en cada una de las disciplinas. ¿Y por qué no aprende matemáticas y aprende español? ¿Qué método utiliza el profesor de español que no utiliza el de matemáticas? Y cuando intercambian, se da la posibilidad entonces de poder lograr entre todos juntos, en colectivo, el aprendizaje del estudiante. Pero además es una estructura que permite buscar estrategias de evaluación. Por ponerles un ejemplo sencillo, el profesor de biología, de química y de física trabaja en el término de temperatura. Cada uno da un concepto diferente. ¿Por qué? Si la temperatura es la misma. Entonces, en ese lugar se ponen de acuerdo los profesores para cuál es el concepto que van a asumir y enseñar a ese estudiante, y de esa forma también atiborramos al estudiante de menos contenido y la posibilidad de aprender mucho más integral en cada una de las disciplinas. Pero nos ponemos de acuerdo también en cómo evaluar. Si el profesor de informática y computación necesita evaluar una presentación electrónica y yo como matemático necesito evaluar determinado ejercicio, ¿por qué el estudiante no puede hacer la presentación en una de las presentaciones electrónicas y lo evaluamos los 2 en un mismo momento? Eso también permite que el estudiante no tenga tantas evaluaciones continuas y se concentre más en el aprendizaje y en la posibilidad de desarrollo. Pero además planificamos las evaluaciones de cada asignatura en ese lugar para que no coincidan las asignaturas y este proceso sea un proceso más organizado y continuo en el proceso docente educativo. Profundizamos mucho en trabajos de integración del país, como son el dominio de la geografía, sobre todo de Cuba, la formación cívica y ciudadana y los símbolos patrios del país. Les explicaba ya que la educación secundaria básica tiene un horario único durante todo el día. Existe un profesor que se llama profesor guía, que además de esa asignatura, con una menor carga que el resto de los maestros, va a atender integralmente 15 estudiantes de ese grupo. Y de ese grupo, además de saber cómo aprende, por ejemplo, ese profesor que puede ser de matemáticas, tiene que saber también cómo vive ese niño, cómo se alimenta, cómo va a la escuela, cómo se relaciona con el grupo, cómo se integra en la sociedad,
para poder también utilizar todos esos elementos dentro del proceso educativo en el colectivo de grado y convertirlo también en aprendizaje en los estudiantes. Y bueno, priorizamos asignaturas, sobre todo en el área de las lenguas maternas, la matemática y la historia, fundamentalmente la historia de Cuba. En la educación preuniversitaria tenemos aquí como elemento esencial, igual, 30 alumnos por grupo, los profesores igual se forman para dos asignaturas, pero imparten en la escuela una de esas asignaturas. Por supuesto, la IA requiere un mayor nivel de contenido, de dominio, etcétera, y entonces ese profesor solo imparte una asignatura. Ahí se fortalece mucho la orientación profesional, porque esos estudiantes al concluir deben ingresar a la universidad. Y hay un trabajo muy fuerte en determinados preuniversitarios nuestros que van dirigidos a la formación de ciencias exactas, que son estudiantes que luego van a ir a carreras de ciencias, que hoy es una debilidad que tenemos en el país, que la mayoría de los estudiantes quiere estudiar en el área de las humanidades y menos en el área de la ciencia. En la educación técnica profesional hay un elemento esencial, o dos elementos que quiero compartir con ustedes. El primero es la posibilidad, que es algo que hemos improvisado últimamente, de crear aulas anexas en los centros productivos. Esto nos permite que el estudiante hace su práctica profesional en los centros productivos, que además después van a ser sus trabajadores. Por tanto, la entidad se responsabiliza también con la formación del estudiante. Nuestros profesores en la educación técnica profesional se mantienen actualizados con el desarrollo de la tecnología que se dan en las diferentes empresas, porque están vinculados a las mismas. Y esto nos ha traído muy buenos resultados en esos momentos. Esta enseñanza tiene un elemento esencial, y es que los estudiantes aquí tienen la posibilidad de ingresar a la universidad, pero cuando terminan tienen garantizada una ubicación laboral. Todos los estudiantes nuestros que terminan la educación profesional, el Estado le garantiza una ubicación laboral en una de las empresas donde él desarrolló su práctica profesional. En el caso de la educación de jóvenes y adultos, que cuando triunfa la revolución tuvo la tarea esencial de formar y desarrollar a esas personas que se alfabetizaban, hoy su función cambia. Hoy la función esencial de ellos es preparar a aquellos ciudadanos cubanos que concluyeron el preuniversitario, la educación técnica profesional, no siguieron en la universidad, y bueno, ellos ofertan cursos y dan la posibilidad de que esas personas también se preparen y puedan entrar a la universidad en los cursos para trabajadores que ofrece la universidad. ¿Cómo estamos en la educación superior? Bueno, hoy Cuba, les decía que al principio de la revolución teníamos 3 universidades públicas. Hoy Cuba tiene 50 universidades, 22 dirigidas totalmente a la educación superior y otras 28 que tienen doble subordinación porque son universidades de ciencias médicas, por tanto a la vez se subordinan al Ministerio de Salud Pública, o pueden ser universidades de las artes también, que se vinculan al Ministerio de Cultura, o en las diferentes especialidades. Las universidades han creado 122 centros municipales y tenemos 33 centros de ciencia y tecnología donde nuestros estudiantes universitarios realizan sus investigaciones de punta y que hoy se han convertido en algunos de los grandes aportes que hoy Cuba tiene en la ciencia, en la salud y en diferentes lugares que también son aportados por nuestros estudiantes universitarios. En la Universidad Cubana han estudiado desde el triunfo de la revolución hasta la actualidad más de 1.374.723 estudiantes extranjeros. Estudiantes, de ellos 57.000 estudiantes son extranjeros. Les puedo decir que hay una buena cantidad de ellos que son mexicanos, sobre todo que están estudiando en Cuba en el área de la medicina.
Como elemento de todo este trabajo que hemos realizado, les puedo decir como dato interesante que la UNESCO reconoce que aproximadamente en América Latina el 40% de los jóvenes son los que acceden a la universidad. Bueno, en Cuba, entre el 71% de los hombres y el 77% de las mujeres, que ya hoy mandan mucho en Cuba, con más de 19 años tiene alcanzado el nivel medio, el nivel superior. En nuestras universidades, donde está también la Universidad de Ciencias Pedagógicas, también ofrecen cursos, entrenamientos, diplomados, maestría, especialidad, doctorado, que permiten al profesor, además de prepararse y superarse, desarrollarse también en el campo del conocimiento. Casi cerrando, para que tengan una idea de hasta dónde hemos logrado en Cuba. Voy a hacer una comparación referido a los objetivos para la educación para todos que cerraron en el 2015 y que Cuba fue reconocido por la UNESCO como el único país de América Latina que cumplió con esos objetivos de educación para todos. El primer objetivo era extender y mejorar la extensión y la educación en la primera infancia. La meta era llegar a 80%. Hoy Cuba tiene el 95,5% vencido. El objetivo 2, lograr la universalización de la enseñanza primaria. La meta era el 95%. Cuba hoy disfruta de un 99,4% de nuestros niños en educación primaria que están en la escuela. Garantizar que los jóvenes y adultos tengan igualdad de oportunidades. El 100%, pues como les decía, todas las escuelas, todos los centros educativos cubanos tienen las mismas posibilidades y las mismas opciones, tenga un niño, sea padre de familia con mejores recursos, sea padre de familia obrero, todos en las escuelas tienen las mismas posibilidades y oportunidades. Reducir el 50% de los niveles de analfabetismo, bueno, Cuba tiene un 99,8% de sus ciudadanos que saben leer y escribir. Suprimir la disparidad entre los sexos, estamos en 1 exactamente, porque como les decía, todos tienen las mismas posibilidades y las mismas opciones. Y con respecto al mejoramiento de la calidad educativa, el índice de desarrollo educacional en Cuba está valorado por la UNESCO como 0,983, o sea, prácticamente 1, a partir, bueno, de la disminución que hemos logrado en las aulas, del trabajo, la preparación de la superación de los profesores y de todo lo que invierte el Estado cubano en la educación cubana. ¿Qué nos hemos propuesto a partir de este curso en adelante hacer en las escuelas? Fíjense lo que les hablaba del elemento esencial de contar con todo. Esto que se está proponiendo a partir de ahora se contó con todos los maestros y profesores, con estudiantes, con los consejos de escuela, o sea, los padres de familia, y con los directivos educacionales de todos los niveles. ¿Cómo se hizo? Bueno, se fue visitando cada uno de los centros, recogiendo criterios, opiniones, y se fue conformando lo que hoy nos estamos proponiendo desarrollar a partir de este curso escolar que hoy estamos trabajando. Y es elevar la calidad del proceso docente educativo, pero haciendo hincapié sobre todo en la formación de valores. Flexibilizar la organización escolar. Que cada escuela se parezca más a su entorno, a sus alumnos y a sus maestros. Conectar a Internet, una situación que hoy teníamos en el país, pero que hoy las condiciones nos da dando mayor herramientas para que haya una mayor potencialidad de la Internet en cada uno de nuestros centros. Y hay un plan hasta el 2018 de llegar incluso hasta la educación preescolar conectada a Internet y nuestros estudiantes de educación preescolar puedan acceder en cada uno de los centros en ese sentido. Y convertir la escuela en el centro cultural más importante de la comunidad. Esa es la tarea principal, que cómo la tenemos planificada lograrla. Bueno, hemos identificado cuáles son las potencialidades internas de la escuela, desde la calidad del maestro, su biblioteca, sus laboratorios, sus instructores, los monitores, los círculos de interés, y qué hay fuera de la escuela que está en la comunidad
y que también tiene que ayudar a la formación de esos estudiantes, que son los museos, las instituciones, los centros laborales, a donde están los padres de esos niños. Por tanto, si un padre que está en la escuela es médico, él tiene la posibilidad de desarrollar círculos de interés en la escuela donde los niños también se inclinen por la medicina y se preparen en ese sentido. Y así lograr esa integración mucho más directa entre la escuela, la familia y la comunidad. Quiero, antes de concluir, porque nosotros siempre decimos, para poder conocer Cuba, para poder todos los elementos de Cuba, hay que ir a Cuba. Y les quiero mostrar algunos eventos educativos que hoy estamos mostrando en Cuba. Acaba de concluir esta semana el evento Universidad 2016, donde les puedo decir que la delegación más grande de ese evento fue la de docentes y profesores mexicanos, donde hubo una amplia participación de rectores de universidades mexicanas, donde participó el subsecretario de Educación Pública, de Educación Superior, el doctor Jara, participó en el Congreso también, y donde hubo una participación, como le decía, muy amplia de México en ese Congreso. Pero ya próximamente tenemos el Congreso de Didáctica de la Ciencia, tenemos este Congreso en el área de la educación especial, tenemos un Congreso en el área de la educación de adultos y los temas de alfabetización también. Y ya como cierre, quiero cerrar con 3 pensamientos de 3 pilares que han seguido nuestra educación. Y uno es José Martí, cuando planteó: al mundo nuevo corresponde la universidad nueva, a nueva ciencia, que todo lo invaden, reforman, minan nuevas carreras. Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y la época. Nuestro vicepresidente primero del país, Miguel Díaz-Canel, planteó justamente en el 2013: la escuela posee la misión fundamental en la construcción de una sociedad con elevados valores morales y éticos, pues no puede existir justicia social, equidad verdadera, soberanía sin educación y sin cultura. Y nuestro paradigma en Cuba, Fidel Castro planteó en el 2004: solo la educación podrá salvar nuestra especie. Muchas gracias.